Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este video podcast en el cual hablaremos de la industria electrónica. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy ejecutivo de desarrollo de canales en Siemens Digital Industry Software y el día de hoy me acompaña Rafael Contreras, quien es el portfolio developer para la industria electrónica y compañero de nosotros dentro de Siemens. Rafa, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Es un gusto compartir esta plataforma y poder estar aquí para hablar de la industria electrónica. Muchas gracias. Y también tenemos un invitado sumamente especial, Noé Rojas, quien es ingeniero mecatrónico, pero que cuenta con una amplia experiencia y un gran expertise en todo lo que es la industria digital y sobre todo la industria electrónica. Noé, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a tu foro. Juan Pablo, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí con ustedes. Noé, quisiera comenzar esta plática conociendo un poco más de tu experiencia, pero también de Interlatin, que como bien sabemos, tú estás como coordinador de las soluciones de PLM en Interlatin, un socio de negocios crucial para nosotros. Me gustaría comenzar conociendo un poco de cuál es la historia de Interlatin en la industria electrónica y sobre todo tu rol y toda la experiencia que tienes en este sector. Con mucho gusto. Yo llevo unos 8 años en la industria electrónica. Comencé en la industria aeroespacial, pasé a la industria automotriz dentro de OEMs. Tuve la oportunidad después de pasar aquí a Interlatin como desarrollador de pruebas funcionales para industria electrónica, tanto ICT como funcional. Llevo en Interlatin 5 años. ¿Quién es Interlatin? Interlatin es una empresa mexicana que lleva 20 años en la industria electrónica. Nosotros comenzamos como proveedores de máquinas de prueba de Keysight en aquellos entonces, y el portafolio se fue diversificando durante los años, ¿no? Siendo partners de Siemens, llevamos siendo unos 18 años más o menos. Yo tomo el rol basado en los conocimientos que tenía ya previos de la industria electrónica y pues sí, un poquito el interés que tengo en este tipo de industrias, ¿no? Que siempre es un placer conocer. ¿Y cómo fue ese brinco, no? Un poquito platícanos cómo fue que Interlatin llegó a esa capa de software, cómo llegó a cambiar un poquito el rubro, ¿no? Como dices tú, claro, empezó un poquito más a nivel de lo que viene siendo automatización. ¿Cómo llegamos de ese punto, no? ¿Cómo llegamos de ese punto en el que como socios de negocios vemos la necesidad de empezar en este mercado en México, ¿no? Sobre todo. Justamente responde a la tendencia que tenía en aquellos entonces la industria electrónica. Era una industria que estaba creciendo con toda esta entrada de estas pues nuevos fabricantes, ¿no? Si pensamos hace 15, 20 años que pues, teníamos Ford, Volkswagen y Toyota y Nissan, y déjale de contar, ¿no? Ahorita tenemos N cantidad de industrias automotrices. Interlatin responde a la necesidad de todos estos clientes, todos estos fabricantes, de expandir ese portafolio, ¿no? Dentro de ese descubrimiento de esas necesidades también tuvimos esa necesidad interna de crecer nuestro portafolio para seguir desarrollando ese tipo de tecnologías en el país. Muy bien. Y obviamente, Rafa, tú tienes bastante experiencia en todo el sector electrónico y Noé, con todo este expertise que nos ayuda como socio de negocios a hacer el puente entre nuestro portafolio de soluciones, que es muy amplio, que es muy especializado también en el sector electrónico y que es el portavoz a su vez de este mensaje que nosotros queremos llevar a nuestros clientes. En estos 10 años, como mencionas, la industria, y digo 10 años por acotar un término, pero la industria ha cambiado de forma radical, como bien mencionas, principalmente, por ejemplo, el ejemplo que nos dabas de comenzamos con 1 o 2 armadoras y hoy tenemos diferentes marcas y somos un proveedor líder o un país fabricante líder en el mercado automotriz y no se diga también en electrónica. Y en estos 10 años, la pregunta que yo les haría es, ¿cuáles han sido estos cambios o cuál es su percepción de los cambios que ha sufrido la industria en los últimos años, Rafa? La industria, creo que el cambio principal es cómo el usuario ha demandado electrónica a todos los niveles. La demanda de electrónica para darle una interfaz más amigable a los usuarios finales ha disparado enormemente lo que es el consumo de electrónica. ¿Por qué? Porque el consumo de electrónica ahora se amplió mucho a la demanda de consumidores, de específicos. Hoy no hay un aparato o algo que no se haya diversificado o ampliado su gama de productos basado en una interfaz electrónica. Entonces, eso ha hecho crecer el mercado enormemente. No sé cómo lo veas tú, Noé. Yo creo que el usuario final ha hecho que esta industria cambie de una manera muy exigente por la cuestión de customizar, personalizar muchas cosas a nivel de la gama de la electrónica. Creo que por ahí va mucho de eso.
Yo creo que es una combinación bastante interesante entre lo que comentas, Rafa, y un poquito vamos a llamarlo intensificación en el desarrollo del producto. El producto se ha hecho más complejo, ¿no? Vamos a comparar rápidamente los teléfonos que teníamos hace 10, 15 años, que eran teléfonos de pantallas monocromáticas, y hoy tenemos teléfonos que básicamente nuestra pantalla funciona como todo nuestro dispositivo de entrada, ¿no? Esa complejidad en la forma en la que todos los electrónicos han ido creciendo y se han ido desarrollando de la industria, también responde a esa necesidad de cómo tenemos que mejorar la forma en la que nosotros fabricamos todo eso, pero al final del día se va a traducir en, es una necesidad, es lo que el consumidor busca, porque el consumidor hoy y anteriormente busca estar conectado, ¿no? Y teníamos ese mindset, ¿no? Esa máxima, un ejemplo muy claro, ¿no? Es muy curioso, ¿no? A lo mejor el usuario nada más lo ve como la interfaz. Exacto, ve que ya se van haciendo los dispositivos más pequeños, más pero no solamente personalizables. tamaño, o sea, los celulares, todo ha cambiado a nivel no drástico. La funcionalidad sigue siendo la principal de cada cosa, pero las interfaces y lo que le vas agregando a cada producto, eso es lo que ha hecho que crezca demasiado el mercado de la electrónica en cuanto a lo que vamos generando, ¿no? Con el tiempo. Como dices tú, ese es el cambio drástico. El cambio drástico, sí, teléfonos había, pero lo que ahora haces en el teléfono extra a la función principal es muy grande. Ese es el cambio que ha hecho que la electrónica también se vaya ampliando en el desarrollo del producto, ¿no? Así es. Y esto obedece también a una serie de cambios que como industria debemos de reaccionar, no solamente, como bien hemos mencionado, la demanda de productos, que hoy nuestros hábitos de consumo han cambiado drásticamente, no solamente por el hecho de que la electrónica esté inmiscuida en nuestro día a día, sino que también juega un papel fundamental en nuestras actividades diarias, llámese para trabajar, llámese para inclusive en cuestiones de entretenimiento. Y esto también despega o genera que las cuestiones, por ejemplo, de procesamiento, tal cual el proceso de desarrollo, hace que la tecnología o que la industria deba de seguir una revolución, y es precisamente hacia donde queremos ir en esta tendencia o en este hilo digital que buscamos para las compañías. En este sentido, ustedes como expertos y como profesionales que están metidos al 100% en la industria, ¿cuál creen que es la tendencia o si han logrado identificar, Noé, la tendencia hacia donde se está moviendo nuestra industria electrónica mexicana? Claro, la tendencia sigue siendo el proceso de digitalización, ¿no? Cuando hablamos del proceso de digitalización, a mí me gusta mucho ocupar el ejemplo de la máxima que teníamos en los 80s del coche del Knight Rider, ¿no? Que queríamos hablar con el coche, ¿no? Hoy ya lo podemos hacer de cierta manera, ¿no? Ya tenemos vehículos que se comunican con Alexa. Exacto. Llegamos al punto en el que lo que veíamos como ficción. Así es. Lo veíamos como ficción, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista topológico, responde a esa necesidad de cómo me comunico con mi entorno, ¿no? Ese entorno ya se ha generalizado, lo mencionaba Rafa, ¿no? Y no se me ocurre un producto, algo que tengamos en nuestra casa que no se haya digitalizado o que no cuente con un pequeño sensor o algo por el estilo que nos brinde esa información, ¿no? Queremos saber más de las cosas, ¿no? Como pues, es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Descubrir más, conocer más acerca de nuestro entorno. Y eso obedece mucho a los cambios también en el mercado de México, ¿no? Hablábamos de cómo nace el mercado de manufactura en México, hablaba Noé de cómo Interlatin tiene una evolución en el mercado. Es igual, México tiene una evolución en el mercado donde pasa de ser solamente un manufacturero de PCBs con el sistema de maquiladoras de la frontera, y cómo poco a poco eso se extiende hacia el centro del país. Empezamos a tener centros técnicos de desarrollo de producto, implementación de tecnología, y cambia esa perspectiva. Pasamos de ser un manufacturero a también un poquito más de injerencia en diseño y en otras cosas. Eso sí, una evolución que se ha dado y que, pues bueno, ahí me gustaría otra vez un poquito que Noé nos dé esa experiencia, porque Interlatin se concentra más en el centro del país, y ahí es donde ha habido una evolución donde más está grande creciendo nuestra industria en general. De eso, ¿no? Una evolución donde ahí realmente vemos cómo han crecido centros de diseño para lo que viene siendo electrónica. Efectivamente, como tú lo comentas, Rafa, si nos regresamos de nuevo a hace 15, 20 años, no hablábamos de los ejemplos de teníamos 4 opciones. Hemos tenido que responder también a esa necesidad de nuestro mercado, tanto interno como externo, ¿no? Hay que hablar de que si vemos a México como ese país manufacturero, pues no nos podemos centrar únicamente en la industria automotriz, ¿no? Fabricamos electrodomésticos, somos uno de los exportadores más grandes del mundo de pantallas y productos de consumo, ¿no? También es una de las razones por las que estos portafolios se tienen que diversificar. Al final del día seguimos apuntando a esta máxima de
en ese proceso de descubrimiento, de querer entender mejor nuestro entorno, cambian nuestros hábitos de consumo, cambia la forma en la que vemos las cosas. Y en esos cambios, pues también es parte de lo que ha hecho Interlatin en ese proceso de diversificación, ¿no? Atender, nosotros tenemos nuestros propios centros de diseño y hemos ayudado a otros centros de diseño a que puedan crear, a que puedan generar sus propias ideas, sus propias cosas, siempre pensando en esa máxima de cómo la tecnología está evolucionando en estos pasos, de nuevo, para tenernos conectados. Sí, comentan muy bien el cambio de productos que ha tenido la industria. Por ejemplo, comentaste televisores, cómo nos hemos ido adecuando el mercado de México, las compañías que están en México, para ahora, por ejemplo, como dices tú, estar más enfocados a consumers, estar enfocados, por ejemplo, proveemos mucho de lo que es tarjetas para servidores, o sea, y computadoras, claro. Ha evolucionado a eso, ¿no? No se quedó en eso el mercado. Exacto, y comenzamos a ubicar que a pesar de que la industria automotriz es un tractor económico bastante importante, pues corríjame, como mencionas, productos de consumo, electrónica en general, como puede ser el mercado de televisores, etcétera, dispositivos, son sectores de la industria que ahora están comenzando a repuntar. No dejamos de lado la industria automotriz, pero ¿cuál en su perspectiva sería ese sector que nos está ayudando a despegar o continuar con ese empuje que traíamos, como mencionas, de una historia típicamente en donde maquinábamos cuestiones electrónicas y que ahora ya somos diseñadores o ya somos productores de esa electrónica? ¿Cuál sería ese sector que nos ayuda a complementar a la industria mexicana? Creo que está muy clave, ¿no? Hay muchas claves, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, creo que la cuestión de los clústeres y las partes y las regiones que están desarrollando en México ciertas iniciativas, como tú lo comentas, creo que va muy enfocado a que somos una cultura donde estamos tratando de actualizarnos en ese sentido de lo que viene siendo Industria 4.0, que es uno de los temas principales que tenemos. O sea, nosotros como país creo que sí estamos tratando de invertir en esa parte educativa de entender la industria 4.0 y ayudarnos con esa parte de manufactura, de no ser catalogados siempre como lo que viene siendo manufactureros, claro, sino realmente agarrar esa parte de la educación de industria 4.0 e implementarla en nuestras plantas y en nuestros corporativos. Creo que eso es muy importante porque también el mercado mexicano ha crecido. Creo que hay un mercado interesante dentro de México. Habíamos platicado Noé y yo, y hay varios ejemplos del mercado, ¿no? de México que desarrollan. Efectivamente. Y ya están creciendo, ¿no? Sí, digo, podemos volver a regresar, por ejemplo, el ejemplo de las televisiones, que sí ha crecido mucho. Esos desarrollos se hacen aquí en México. Parte de los desarrollos que se hacen en la industria automotriz o las investigaciones que se hacen en la industria automotriz se hacen aquí en México. Yo personalmente he visto empresas de la industria aeronáutica, de la industria de electrónica de consumo, que sus diseños, su fabricación ya son 100% mexicanas. Incluso nosotros como Interlatin, ¿no? Con nuestros propios centros de diseño, nuestros stenciles, las cosas que hemos hecho durante todos estos años para responder a estos cambios, estas tendencias de la industria. Y la tecnología. Exacto. Es una tecnología que ya podemos platicar de adopción de tecnología industria 4.0, donde ya usan soluciones de cines, donde ya las soluciones de las soluciones inteligentes están un poquito metidas en lo que viene siendo el proceso como tal, y no nomás el proceso, la cadena de valor y la cadena de suministros, que es muy importante, ¿no? Hay muchas soluciones que van desde lo que viene siendo la introducción de producto hasta lo que viene siendo el desarrollo del proceso. En ese campo creo que sobre todo Interlatin está teniendo mucha relación con sus clientes, donde nuestras herramientas de Siemens tienen un valor agregado bastante significativo, ¿no? Para Así es. Así es un proceso hasta cierto punto complejo, y hay que quedarnos ahorita con esa idea en mente. Es un proceso. Nosotros hemos ayudado a diferentes empresas de diferentes industrias, ¿no? Aunque somos una empresa que está enfocada en la industria electrónica, hemos soportado procesos de alimentos, bebidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si vemos ese big scope, todo eso ya apunta a la digitalización, ¿no? O sea, hemos visto refrigeradores de Coca-Cola que te muestran cuál es la temperatura que tienen, ¿no? Y desde ese punto, cuando vemos la digitalización como una forma de pensar y no como un tangible, como algo que podemos sacar, pues cambia un montón la perspectiva, ¿no? Interlatin parte desde el punto en el cómo lo manufacturo, cómo lo voy a ver y cómo ese proceso lo vamos a consumir, si lo queremos ver así, para llegar de nuevo a esa máxima, la conectividad que tenemos entre nosotros. Exacto. Y creo que un tema que es recurrente cuando mencionamos o tocamos cuestiones de electrónica es algo que pues está hoy día en boca de todos,
sobre la crisis de los semiconductores. Sabemos que la industria mexicana es fuerte, pero esta crisis es global y nos afecta no solamente en el sector industrial, sino también en un sector ya como usuarios. Hoy vemos con toda esta cuestión pandémica, la necesidad de dispositivos, computadoras, se ve afectada por esta misma crisis. Lo podemos ver, por ejemplo, hoy en día cuando vamos a comprar un auto, anteriormente ibas y al siguiente día te lo entregaban. En 3 días ya estaba listo. Un periodo de espera, exactamente. Y todo apunta hacia esta crisis. México, y sobre todo, Noé, tú que tienes esta experiencia en campo, y Rafa, con la visión periférica que tienes de nuestro portafolio de soluciones que provee Siemens para esta industria, ¿cómo está respondiendo México en cuanto a temas de digitalización para hacer frente a esta contingencia? ¿Y cuál es la estrategia que podríamos seguir apoyándonos de la parte digital? Creo que la parte digital aquí toma un papel muy principal. La cadena de suministro se ha visto afectada y todavía hasta 2023 vamos a tener una cadena de suministro que tenga esa afectada con una intermitencia. Entonces, la digitalización aquí entra todavía más a ayudarnos un poco más en este problema, ¿no? No se resuelve completamente, pero la digitalización es el camino que deben adoptar las compañías para poder solventar esto, ¿no? La creación de New Product Introduction de una manera más ágil, el poder procesar desviaciones a raíz de esta cadena de suministros nos debe ayudar. Entonces, hay soluciones muy puntuales que te pueden ayudar en este proceso y que es parte de la digitalización y es parte de lo que ofrece Siemens, ¿no? Y es parte de lo que como canal, claro, nuestra contraparte con Interlatin, pues no es con lo que estamos tratando de ayudar a nuestros clientes. En este momento no hay un tiempo exacto donde vamos a dejar de tener estas secuelas, ¿no? De toda esta crisis. Entonces, sí, hay soluciones muy puntuales que nos ayudan a esto. Exacto, es un reto que nos estamos enfrentando día a día, ¿no? Y vamos y platicamos con la gente en las plantas y, o sea, cuando entiendes la forma en la que están construyendo actualmente, es un reto de repente hacer ese cambio de mindset, ¿no? Sí nos estamos enfrentando a esta crisis. ¿Cómo ha respondido México? Yo creo que hemos respondido bastante bien, porque al final del día, lo que hemos hecho durante estos años pues, nos han preparado para este punto, pero justamente estamos en el punto en el que podemos empezar a hacer ese cambio disruptivo, ¿no? Claro. Romper ese paradigma de cómo lo hemos estado haciendo, porque lo hemos mencionado durante toda la charla, ¿no? La importancia que tiene y la relevancia que tiene la industria electrónica hoy en todo lo que hacemos, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, ¿no? Hasta el punto que el fútbol, ya los futbolistas traen un GPS aquí atrás, ¿no? Para comparar datos entre futbolistas, afecta la forma, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer o cómo llevamos ese proceso de digitalización en México? Hay que hacerlo y regreso un poquito, ¿no? Hablamos de que es un proceso. Ese proceso se tiene que llevar de la mano y es lo que nosotros hemos hecho con Interlatin a través de socios estratégicos como lo es Siemens, ¿no? Llevar a las industrias durante ese proceso de digitalización con soluciones puntuales. Si hablamos de la cadena de suministro, como menciona Rafa, ¿no? Tenemos que resolver problemas súper rápidos y es una constante, ¿no? Tengo mucho mix, pero tenemos que generar bajo volumen. ¿Cómo me puedes ayudar? Pues existen las formas, ¿no? Tenemos la interfaz de APS, ¿no? Oye, necesito entender mejor mi proceso, cómo se va a llevar ese proceso, ¿no? No podemos apuntar y lo hemos hecho con clientes, ¿no? Mira, podemos simular, generarte tu gemelo digital, ¿no? Que es algo que escuchamos un montón, pero realmente no lo entendemos, no lo vemos cómo es, ¿no? Te generamos el modelo digital de tu empresa y empiezas a simular tus procesos con las diferentes variantes que puedas llegar a tener porque el semiconductor ya se tardó, por las razones que tú tengas para afrontar esos cambios, o el mismo Valor Process Prep puede hacernos ayudarnos a entender y responder a esos cambios, ¿no? ¿Haya sido un beneficio los que adoptaron antes de esta situación la tecnología? O sea, definitivamente. Que curiosamente intentaron llegar a ese punto antes, ¿es un beneficio mucho mayor comparado con los que lo están adoptando en plena crisis? Definitivamente, digo, las crisis siempre van a existir, los problemas nunca se van a... Exacto, te van a mover. El que lo hizo antes ya tiene un paso, un paso caminado, vamos a decirlo de esa forma en este proceso, ¿no? Yo lo he visto muchas veces con muchas empresas que llevan 8, 10, 15 años tratando de desarrollar sus propias metodologías, sus propias tecnologías para llegar a ese punto, cuando realmente no las entendemos. Y ese
ese tiempo, esa inversión de recursos, probablemente estaba mal dirigido, ¿no? Si lo hubiéramos dirigido a la forma en la que nosotros llevamos haciendo digitalización durante todos estos años, porque no es un proceso nuevo, ahorita ya serían esas fábricas que son referentes en el mercado, ¿no? Es correcto, no es un proceso nuevo, estamos realmente dando el brinco a esa parte del Exacto. proceso que a lo mejor se había alargado, pero ahí estaba, ¿no? Era lo natural que tenía que llegar. Y un poquito, a lo mejor en la industria electrónica, va un poquito más hasta un paradigma, ¿no? El paradigma de que producimos productos inteligentes y que esos productos inteligentes, curiosamente, no tienen los procesos no se aplican, exacto. Y es una constante, Rafa. De verdad les sorprendería las veces que yo tengo que entrar a piso y hacen una cantidad impresionante de cosas y es porque esas cosas que tú mismo fabricas no las aplicas dentro de tu mismo proceso, ¿no? O vemos sí, no son empresas que consumidores, continúan exacto. con interfaces pues, un tanto arcaicas y lo que pudieran implementar precisamente exacto, o sea, dispositivos de última generación. Sí, sigues viendo botoneras que se usaban en los 80s, ¿no? Hablando de la industria aeronáutica, en mi experiencia, o sea, reciclábamos por ejemplo, las perillas, ¿no? Los selectores que eran las que traían los aviones en los 70s, cuando actualmente ya lo puedes hacer digitalmente, ¿no? O sea, creo que ese es uno de los retos más importantes que tiene la industria en México, cambiar, como lo menciona Rafa, el paradigma de cómo hacemos las cosas, pero de nuevo enfocándonos en esta etapa de transición manufacturera que estamos viviendo, ¿no? Estamos en plena cuarta revolución industrial y todos aquellos que siguen teniendo esos miedos, pues es natural, somos humanos, tenemos cierto miedo, cierta resistencia al cambio. Estamos en ese punto en el que podemos dar ese brinco, continuar y volvernos referentes de nuestro segmento, ¿no? En este caso de la electrónica. Y es no solamente en la industria electrónica, creo que en algunas industrias en donde tratamos de implementar tecnología, nos encontramos con que a veces el principal competidor no es otra tecnología, sino es el status quo, el querer hacer las cosas tal y como las venimos haciendo desde hace tiempo, quererlo mantener así porque sabemos que tal vez así funciona, pero tal vez no de la manera óptima. Y afortunadamente Siemens cuenta con un portafolio especial para la industria electrónica, muy robusto, cuenta con especialistas, tanto de nuestro lado como por la parte de nuestros canales de distribución, que saben precisamente en dónde y cómo posicionar la tecnología. Y precisamente este paradigma o este medio al cambio es un obstáculo para que podamos llevar a nuestra industria a un nivel digital, a esta industria 4.0. Definitivamente ese es el obstáculo más grande al que nos enfrentamos en el día a día en general con las industrias, más con la industria electrónica, ¿no? Aquí en México estamos acostumbrados a hacer este proceso de digitalización de esa forma y cuando llegas a ese punto en el que ya no lo puedes hacer de esa forma y insistes de nuevo, son esfuerzos que probablemente están mal enfocados y que los podríamos dirigir hacia otro punto, pero definitivamente para mí si hablamos del paradigma como tal que tenemos en México de nuestros procesos productivos, ese sería el objetivo, ¿no? Sí, cambiar la forma en la que pensamos. Más en una industria que está tan automatizada, porque estamos hablando de que la industria electrónica como tal es automatizada por cuestión de la maquinaria que se usa. Entonces, de repente, concebir un brinco en que hay algo más arriba en esa capa de automatización que te puede ayudar a llegar a otro nivel de performance, es difícil. Entonces, esa es la parte de industria 4.0 que para tener esa evangelización en el mercado, tener esa evangelización en las compañías, es difícil de que las compañías adopten esa parte, pero ese es el reto más importante que tiene la industria electrónica. Y para ustedes, ¿cuál sería ese camino? Y sobre todo para todas las personas que nos están viendo hoy, que son o que pertenecen a esta industria tan particular y tan vasta, para ustedes, ¿cuál sería ese punto de inicio o cómo pudiera una empresa precisamente que está viendo que su productividad está afectada, que no está respondiendo a las necesidades del cliente, que no está dando el ancho tal cual en el día a día que hoy tenemos en la industria mexicana? Para ustedes, ¿cuál sería esa recomendación o ese punto de inicio para esa industria? Para comenzar en este camino de digitalización, para comenzar a implementar nuevas tecnologías, precisamente comenzar a hacer ese cambio en una industria disruptiva, ¿cómo pudiera comenzar alguna de estas compañías en este hilo digital hacia donde queremos llevar a la industria electrónica? Muy buena pregunta. Creo que deberían enfocarse en que los proyectos tengan una base que sea escalable. Definitivamente, la adopción de Industria 4.0 debe ser una
adopción de que cada paso te dé la firmeza para poder llegar a un proyecto escalable. ¿Por qué? Porque el gran temor de las compañías es una inversión suficientemente grande, un cambio muy disruptivo, que la operación no lo soporte o que la operación se vea afectada también, porque hay veces que no todos los cambios te van a ser efectivos. Entonces, creo que la adopción de Industria 4.0 en esta específica industria como es la electrónica debe ser un proyecto donde tengas un scope muy claro y que después lo puedas escalar y lo puedas llevar a proliferar de una manera muy tranquila hacia tus demás procesos. De mi lado, lo que yo he visto y que también creo que sería mi consejo, el primer paso es entender a qué nos referimos o de qué hablamos cuando hablamos de Industria 4.0, del gemelo digital, ¿no? Me ha pasado N cantidad de veces que llegas con una empresa y quiero que me hagas el gemelo digital y hay que entenderlo un poquito al revés. ¿Qué quieres que haga por ti el gemelo digital? Para mí ese sería el primer paso, entender qué quiero que haga el gemelo digital. Y después de eso, sí llevarlos en una forma escalable, como la mencionas tú, Rafa, en el que el proyecto se puede ir escalando al punto en el que lleguemos a ese nivel. También uno de los puntos importantes, y creo que es un consejo que me gustaría darles a todos los que nos están viendo, tengan esa confianza de dar el primer paso. Naturalmente estamos diseñados para resistirnos al cambio, pero todas las grandes revoluciones tecnológicas que hemos vivido durante la historia de la humanidad han sido gracias a que alguien se envalentonó y dijo, vamos a dar el paso, nos vamos a atrever a hacerlo. Estás en eso, o sea, tú estás en esa parte de la generación de tecnología, pero curiosamente volvemos al mismo, lo que yo les platicaba un poquito, el paradigma de cómo esa tecnología también te atrapa a ti, que tú la produces, que tú la y también produces, tú tienes que dar esa migración Exacto. a usar más tecnología para producir esa tecnología, o sea, es una cadena un poquito que va a ir dando la vuelta entre sí, ¿no? Claro, y sobre todo, como mencionas, tener esos proyectos sólidos, dar ese primer paso y comenzar paso a paso. Este es un camino que puede ser largo para algunos, pero creo que el mensaje que da Siemens y a través, por ejemplo, de Interlatin, Rafa, como experto en la industria, es que al final del día, este cambio no solamente va a generar una industria de un nivel mucho mayor, sino que también los beneficios que tengamos como empresa se traducen en valor agregado para el usuario, productos más rentables, más duraderos, en general un producto con mayor desempeño. La eficiencia. Exactamente. Y esa es la visión en la que queremos enrolar, pues no solamente a quienes consumimos cuestiones electrónicas, sino a quien las produce y toda la cadena de suministro que está a su alrededor en México y en Latinoamérica en general. Es correcto, sí. Al final creo que es esa industria que está detrás de muchas cosas, pero que también tiene que meterse a la sinergia de Industria 4.0. No nada más darnos productos que nos den esa parte de la industria, ¿no? Definitivamente. Y insisto, de repente creemos que como nosotros desarrollamos esa tecnología, no la necesitamos, ¿no? Exacto, o sea, yo lo he visto muchas veces con clientes con los que hemos trabajado, ¿no? O sea, problemas muy puntuales que se atacan de formas bien específicas con herramientas del portafolio, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos de un cliente que tiene su planta aquí en México, pero los diseños vienen de Japón y los siguen mandando en una USB, ¿no? Cuando tenemos un producto como Teamcenter que puede hacer esa comunicación más directa, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Tenemos otros clientes acá en el norte que ellos fabrican iluminación industrial y tienen un volumen grandísimo de productos, pero aunque su proceso lo da, ellos no entienden correctamente su proceso, ¿no? Y nosotros podríamos tomar todas esas variantes y lo llevamos a la interfaz de APS, resolvemos esos procesos de la cadena de suministro, ¿no? Regreso a la idea de qué quiero que haga por mí la digitalización y no al revés. Cuando entendemos ese punto, acercándose lógicamente con Siemens, con todo el portafolio, nosotros con la experiencia que tenemos en esta industria, podemos llegar justamente a ese punto específico y a esa punta de lanza en donde, de nuevo, te puedes volver un referente en la industria. No hay ningún proceso que no tenga algo aún que mejorar. Exactamente, creo que es una máxima de la mejora continua. La manufactura de electrónica no está ajeno a eso, ¿no? No es la excepción. Esa parte de Industria 4.0, que es la capa que sigue en estos procesos, definitivo, está ávida de tener este tipo de soluciones, ¿no? Por parte de... Definitivamente. Y no, en toda la experiencia que tienes implementando estas soluciones como consultor industrial, sobre todo la experiencia que carga en sí Interlatin en estos más de 10 años que tiene como presente en la industria,
¿cuál sería ese consejo o cuál sería esa recomendación que hoy pudieras darle al público que nos está viendo para que tome ese primer paso, esa iniciativa de comenzar en esta etapa digital, de comenzar a escalar en este hilo digital y como decías, comenzar a formar ese precedente en su sector o tal cual en su industria? Definitivamente para mí el consejo es animarse primero a dar el paso enfocado. De nuevo, regresando un poquito a lo que hemos platicado, entender primero qué es la industria 4.0, a qué se refiere, investigar, ¿por qué no? Un poquito por nuestra cuenta qué es lo que podemos hacer. Y tal vez el mejor consejo que les puedo dar es acercarse a nosotros como expertos, ¿no? Que llevamos tantos años en la industria, que tenemos estas uniones estratégicas con Siemens o incluso con otras marcas específicas de la industria electrónica. Es lo que hacemos nosotros en Interlatin, ¿no? Desarrollamos tecnología para mejorar estos procesos y que lógicamente ustedes tengan un beneficio, como lo mencionaba Rafa, ¿no? Tener un mejor proceso, tener un mejor producto, que la forma en la que entendamos las cosas o que ejecutamos nuestro producto sea mejor, ¿no? Al final del día, ¿eso en qué se va a traducir? Mejores rendimientos, más ganancias, incluso pues tener una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Por qué no verlo de esa manera? Exacto. Rafa, tú como dueño del portafolio de electrónica aquí en México por parte de Siemens, ¿cuál sería tu consejo? ¿Cuál sería ese detonante con el cual ves que pudieran comenzar pues todos los que escuchan este podcast? Creo que quien tenga la oportunidad de escucharnos, yo les diría, repetiría la palabra que hace unos minutos, brincar el paradigma que tenemos, el paradigma de que esta industria produce los productos smart más increíbles que podemos tener como personas, que la industria automotriz tiene todas esas interfaces de electrónica basado en lo que producimos nosotros como industria, y lo digo con orgullo porque la siento, es parte de lo que en la industria que yo he crecido, y lo veo de esta manera, ¿no? Brinca el paradigma de que si producimos cosas smart, nosotros podemos tener nuestros procesos smart. Exacto. Tener esa adopción de Industria 4.0 en nuestros procesos, que es increíble cómo producimos eso, ¿no? Entonces, eso sería una invitación. Quitarse ese paradigma. Cualquiera que esté abierto a tener pláticas, a recibir a personas que estemos ahorita inmiscuidos en estos temas, brincar ese paradigma. Es la primera parte. Excelente. Y bueno, para todos ustedes, como pueden ver, contamos con un equipo amplio de expertos, de especialistas en la materia que conocen todo nuestro portafolio, que son básicamente gurús en esta industria y que se pueden acercar a cualquiera de ellos precisamente para comenzar en esta etapa digital. Y precisamente me gustaría, ya a manera de conclusión o cierre, Noé, ¿cómo se puede acercar a nuestro público a Interlatin para comenzar en esta aventura digital? Se pueden acercar conmigo, con su servidor, nos pueden encontrar en redes como Interlatin, estamos prácticamente en cualquier red social. Manténganse al tanto de nuestras masterclass, de nuestros webinars, de nuestros seminarios. Siempre estamos publicando información y normalmente es información que lo que busca es ayudarlos, llevarlos de la mano durante este proceso disruptivo y esta etapa de cambio tan grande que estamos viviendo, ¿no? Ese será mi consejo. Sigan a Interlatin, sigan a Siemens y manténganse al tanto de esta información. Es algo que va a continuar, que tiene que pasar. La pregunta que sería para ustedes es, ¿están listos para dar ese paso con nosotros? Así es. Y Rafa, desde tu trinchera como dueño del portafolio, ¿cómo puede acercarse la industria a Siemens? Obvio, a través de nuestros canales, pero ¿de qué otra manera pueden estar en contacto contigo? Sí, de igual manera también están en nuestras redes profesionales y creo que como Siemens o canal, cualquiera de las dos opciones son muy buenas para acercarse a nosotros. Mi consejo es, como dice Noé, estar un poquito ahí en línea con lo que estamos desarrollando a manera educativa, a manera de ayudar a la comunidad que está con nosotros a nivel electrónica en el mercado mexicano. Entonces, creo que esos son los principales canales, ¿no? Que estén sintonizados con nosotros, que estén abiertos a cuando tenemos esos eventos, de estar con nosotros y poderse acercar más a nuestros portafolios. Y créanme que nosotros siempre vamos a estar de una manera muy alegre para darles una solución y que les ayude, ¿no? Ese es el principal punto, ¿no? Ayudar a la industria de México. Gracias. Bueno, pues gracias Noé, Rafa, por esta charla tan amena. Gracias, creo que fue muy productiva, nos dieron bastante información, sobre todo para quienes queremos conocer y acercarnos más a la industria electrónica, y pues no me queda más que nuevamente agradecer a toda la audiencia.
Y recuerden seguir todo nuestro contenido en Industry 4.0 Talks, en donde encontrarán esta charla y mucho más material, no solamente del portafolio de electrónica, sino de todas las soluciones que Siemens ofrece para la industria digital. Yo soy Juan Pablo Aguillón y nuevamente agradezco su participación y hasta la próxima. Buenas tardes, muchas gracias por estar en este evento. Definitivamente fue un placer compartir este material con ustedes. Los invito a que se registren en Industry 4.0 Assembly. Es un gran evento. Estarán pasando los datos para el registro debajo, entonces los esperamos definitivamente. Y recuerden que si tienen alguna duda, requieren asesorías o consultorías, pueden contactarnos a través de los perfiles de LinkedIn que aparecerán abajo en este momento. Muchas gracias.